¿No? ¿Está bien? Bueno, hoy tenemos la posibilidad de compartir, junto con nuestra amiga, eh, la rabina Silvina Chemen, eh, una conferencia, parte de una conferencia que hizo en Singapur primero y después en Temuco, cuyo título es Del instinto de cerrar puertas al acto de abrir caminos, sanando la polarización desde la humanidad compartida. El título sugerente, ya está, con ese título basta todo. Bueno, agradecerles la disponibilidad. También contamos con Monseñor Damián Manini, ¿o es? ¿O Manín? Siempre le cambio el apellido, perdón. Y parte del clero que también nos acompañan y toda la comunidad de la Mariápolis, más no sé cuántos puntos que ya están conectados, pero eran más de 40. Así que también del grupo joven. Así que bueno, gracias a todos por estar y bueno, cedemos la palabra. Nunca estuvo tan formal la Mariápolis, ¿eh? Bueno, hermanos míos, bueno, qué suerte volver a casa siempre. No pudimos venir con la tormenta, pero bueno, Dios sabe por qué y la alegría que tenemos como vamos a volver para el Shabbatón prontito, el 5, 6 y 7 de diciembre, que ya está todo preparado, todo. Así que estamos muy contentos. Siempre es hermoso volver a casa y la verdad que se generó como una costumbre que cada vez que hago algo en alguna parte del mundo, porque Dios me va llevando ahí donde se le va ocurriendo, vengo acá y lo comparto con ustedes que son mi familia. Así que les quiero contar un poco la antesala de esto y una frase que yo tengo que es que todo lo que yo soy en el diálogo interreligioso, todo, por más que ustedes vean en mis redes sociales que estoy por acá, por allá, todo, absolutamente al 100% se lo debo al movimiento de los focolares. Y no lo digo porque están ustedes acá, es que todos los hilos, los nudos de la trama terminan en que alguna vez alguien me vio hace más de 20 años de que yo tenía no sé, esta gracia que me dieron de entrar en diálogo con otros. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros cuando estuvimos en mayo del año pasado fue que fuimos a Roma con el evento de One Human Family. eh, Había allí un muchacho que yo lo conocí hace muchísimos años como un Shen que se empezaba a vislumbrar una promesa dentro del movimiento de Singapur que se llamaba Lawrence Chong, que lo conocen muchos de ustedes y de hecho va a venir ahora en mayo del año que viene para el encuentro de Economía de Comunión. Y Lawrence y yo seguimos teniendo una relación de amistad porque del diálogo no es el diálogo de los escritorios, sino es el diálogo de la vida, es saber cuando uno se casa, uno se recibe, uno se enferma, uno se sana y estar cerquita. Y en mayo a mí me dieron la posibilidad de hablar en Asís cuando hicimos la peregrinación a Asís y se puso una mesa con un representante de cada credo y me tocó hablar ahí. Y Lorenz había llevado un grupo de gente del congreso al que luego me invitaron, que se llama International Conference on Cohesive Societies, que después, hurgando un poco, ahora sí, sí, ahora voy a traducir, es uno de los eventos internacionales más importantes en temas de multiculturalismo. Conferencia internacional sobre sociedades cohesionadas o cohesivas. ¿Por qué? Porque Singapur es como el modelo, digamos, social de el multiculturalismo, la interreligiosidad, la, la educación en multiculturalismo. Es muy interesante lo que pasa en Singapur, porque de hecho es una nación que nace de la nada, es inventada, separada de Malasia, y entonces la afluencia de las diversas culturas tiene una fuerte raíz en Singapur, pero Lawrence lleva un grupo de los organizadores de esta conferencia que iba a ser el año siguiente en Singapur y les dicen, conózcanla, yo quiero que ella venga.
y ahí fue que la gente me escucha. Me ofrezco a trabajar con los jóvenes de Singapur, digamos, por Zoom, ¿no? No para viajar, por Zoom, para estar con ellos, para pensar cosas. Y ahí es que recibo la invitación. Por eso digo, gracias a los focolares que me hicieron conocer a Lorenz, que a Lorenz lo llevaron a Roma, que me escucharon en Asís, yo termino en Singapur. Hicieron un mapa con los cositos de Google Map, viste, donde los países donde venían, de todo el continente latinoamericano había uno de Canadá y yo. De toda esta franja del mundo, o sea, todo era más la otra parte del continente, mucho Europa, y, y judíos estaba yo, y había una persona con kipá, que no habló, pero con kipá con solideo, ¿no? Con gorrito. En fin, otro mundo, otras agendas, yo estaba media ahí como perdida y me piden que hable sobre polarización y extremismo. Entonces yo trato de decodificar por qué me piden a mí que hable de extremismo. En el medio del... Estaban bombardeando en ese momento Irán. O sea, yo viajé con el cielo que traspasaba la bomba hacia Irán y en el medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. No quiero decir Gaza porque los gazatíes también son víctimas del terror. Y, y yo entendí que porque era judía me pedían que yo hable de extremismo, ¿no? Entonces era un montón. Yo no soy licenciada en ciencia política, soy simplemente rabina, soy licenciada en comunicación y mi vocación es el diálogo interreligioso. Entonces, digo, ¿a qué me están llamando? Les cuento todo esto a ustedes para que entiendan cómo terminé diciendo y haciendo lo que voy a hacer. Entonces, me comencé diciéndoles a los que estaban ahí, luego fue interesante porque me llaman de Temuco, Caminos de Paz, un congreso internacional que se hizo hace poquitos meses en Chile, al sur de Chile. Y bueno, tengo la posibilidad de darlo esto en español, por eso hice el PowerPoint en español. Y nos hacen una cena para los que íbamos a ser expositores y me sientan, yo siempre que veo un cosito, y sí, pero para mí es familia, ¿entendés? Porque cuando no conoces a nadie, te sentás al lado de un cura, siempre tenés de qué hablar. Y comés bien. Si lo dice, si lo dice el obispo, doble. Entonces me siento al lado de uno que tenía así, me siento, le digo, mucho gusto, soy la rabina Chema, me dice, yo soy el cardenal Cubacad, que era el prefecto del dicasterio del diálogo interreligioso del Vaticano. Así. Bueno, el tema es que le saqué la tarjeta personal al cardenal, ya nos escribimos por WhatsApp, yo hablé, me sacó foto, me la mandó, bueno, un tío, o sea, pero quiero decir, vos fíjate cómo se van juntando las cosas, ¿viste? Porque yo me dedico al diálogo y tengo el teléfono personal de la persona que está a cargo del diálogo interreligioso en el Vaticano. Vos decís, no es un montón. Bueno, entonces empecé, era un breakout room, o sea, una parte, no era que era una ponencia central, y se anotaron 250 personas en ese lugar. Mucha mujer con hijab, mucha, y mucho gorrito tejidito, qué sé yo. Claro, se veía que era, porque yo también sentía, y me pusieron a hablar con el profesor Mike Hardy, que fue embajador en Cisjordania, profesor universitario de ciencia política. ¿Entendés que yo decía, qué hago con este señor? Tuvimos una reunión antes, digo, ¿dónde me pongo? Les comparto esta intimidad, porque digo, ¿dónde me pongo? Hablar de qué lindo la paz cuando está todo el mundo roto y cuando Israel y los judíos y el judaísmo está puesto en tela de pregunta y el prejuicio emerge, viste, como río subterráneo que vos decís, los que nos dedicamos al diálogo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me pongo? Y entendí que si unos iban a hablar de la geopolítica, yo tenía que hablar del espíritu. Porque ese es mi campo, ese es el campo donde yo vivo, donde yo creo. Y entonces les dije, lo primero que les dije era que en la sala de los que habían elegido venir, estaban los convencidos, porque los que participan de esos congresos son los convencidos, no son los que no están convencidos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se dan cuenta que en los congresos donde se habla de diálogo, de paz, de fraternidad, vienen los convencidos.
Entonces nos hablamos entre nosotros mismos y nos convencemos de entre los mismos que ya están convencidos de que es como un círculo que termina siendo vicioso. Entonces yo les decía que aún estando inscriptos en un congreso de tanto valor y demás, yo sentía que teníamos que hacer un ejercicio interior de descubrir cómo cada uno de nosotros, aún siendo personas de buena intención, personas que practican la fe, personas que todos hemos sido arrastrados a un lugar de un polo. Todos hemos sido arrastrados. Entonces lo que yo les ofrecía en ese momento era desandar el camino por el cual todos nosotros, casi sin darnos cuenta, también somos extremistas. Y también estamos en una de las dos puntas de la contienda. Porque es el paradigma de este tiempo, es el signo de estos tiempos. Parece ser que no hay gris, que no hay complejidad. Entonces dije, vamos a ayudarnos a entender cómo nosotros, los buenos, estamos donde estamos. Porque pareciera ser que el mundo está liderado por las perversiones y los mandatos de las economías salvajes que arrastran cualquier humanidad y nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, usted estará con sus sacerdotes en un retiro de 4 días y yo estaré en mi sinagoga y parece que no somos el mundo, esta es la sensación que uno tiene, ¿no? Que el mundo está gobernado por otras cosas. Entonces les ofrecí esto. Lo que van a ver ahora es lo que yo hice con ellos, que fue un ejercicio espiritual, que transpiré un montón porque al no tener un papel, porque todos te escriben un papel y te leen, sin mirar arriba. Leen, leen. Y un congreso no es para eso, es para interpelar a la gente. Y después les voy a contar que tuve 20 minutos de conferencia y 50 minutos de preguntas libres y ahí les voy a contar algunas cosas. Así que vamos a empezar, Lito. Te voy a molestar que vos cliques porque, bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, hacemos grande. Hola a los del Zoom, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos míos? Ahí están. Qué lindo. Hola, hola. Qué linda. Bueno, abrimos la presentación y quizás minimizás a los del Zoom. Ahí está. Ahí está. Del reflejo de cerrar puertas al acto de abrir caminos, sanar la polarización a través de la humanidad compartida. La polarización hay que sanarla, no hay que combatirla, hay que sanarla, porque todos adolecemos de ella. Entonces, pone, en un mundo dividido por el miedo y las diferencias, el camino hacia la unidad comienza con la comprensión y la compasión. Y ahí puse una foto, Lito, ponela, puse una foto que es uno de los muros. Encontré un fotógrafo alemán que falleció hace pocos años, que dedicó 10 años de su vida a fotografiar murallas del mundo que separan sociedades de sociedades, países de países, etnias de etnias, ¿sí? Y entonces les puse algunas de estas fotos. Quise imprimirlos a ellos de ese mundo dividido, de murallas, del reflejo de cerrar puertas, como si fuera que cerrar puertas mantiene nuestra seguridad, cuando en realidad lo que hace es nos hace todavía más frágiles, más vulnerables, más solos, más temerosos, ¿sí? Vamos, Lito, dale. Entonces, bueno, Bagdad e Irak tienen una muralla de 700 kilómetros. Dale, Lito, anda pasando una por una. Corea del Sur y Corea del Norte, seguimos. Chipre, la línea verde, 180 kilómetros en un país como Chipre de muralla, seguimos. Ceuta y Melilla, España y Marruecos, 813 kilómetros de muralla, gente que dividen. Y miren el turismo también, no el turismo, el comercio hormiga, el contrabando, sí. Israel y Palestina, que es la que yo más conozco, 703 kilómetros. Frontera greco-macedonia, 120 kilómetros y gente acampando para poder pasar del otro lado en algún descuido, sí. Y bueno, y México y Estados Unidos que las políticas de las murallas están ganando las elecciones. Las políticas de la seguridad, de la pureza nacionalista, están ganando las elecciones, lamentablemente. Digo, ¿dónde nos ponemos nosotros que somos los convencidos de que no es por acá? ¿No? Y entonces acá lo que les propuse es esto. Lito, ponemos una más. Les dije que la humanidad es eso, es no, cada uno con su propia historia, cultura, ideas, visiones,
que es una ventana al mundo, porque la humanidad, y sobre todo en este momento de globalización, de conexión, tenemos la posibilidad única. Cuando los que somos más grandes teníamos la posibilidad de, si queríamos saber cómo se veía un nativo masái en Tanzania, cómo era la cara de ese masái. Ahora hago un clic y lo tengo al nativo de Tanzania conmigo. Sé lo que come, sé cómo baila, lo veo, veo su familia, sus bebés. En esta oportunidad maravillosa que es la ventana de esta humanidad, y les dije a todos, y les pido a ustedes, empiecen a pensar cuando, Dalelito, empezamos a cerrar las ventanas que nos abrían al mundo. Y piensen cuántas veces prejuicios, ideas no verificadas, alguna experiencia difícil, miedo, egoísmo, no aguantar la diferencia social, no recibir al otro en nuestra casa porque tenemos miedo que se quede con la casa. Y fuimos tapando la posibilidad única que nos daba este tiempo de vivir en un mundo global, con todos y cada uno de los que está acá. Y el mundo, y piénsenlo y pensémoslo en nosotros mismos, el mundo se hizo cada vez más pequeño. La pregunta entonces es cómo llegamos hasta aquí. Y lo que yo hice durante muchos meses es investigar diferentes autores y líneas de pensamiento de cómo llegamos a esta cerrazón, a estos murallas que nos dejaron a nosotros mismos blindados adentro de nuestros propios micro, pequeños, infinitésimos mundos. Y entonces les voy a tratar de compartir algunas de estas ideas con algunas citas. Primero, hay algo que opera muy fuertemente, que también opera en las elecciones que hacemos en nuestros derechos ciudadanos, el miedo como fuerza política. Irradiar miedo y dejar a la población con miedo hace que uno elija personas que dicen ser los que van a hacerte vivir sin ese miedo. ¿Cuál es el miedo? El miedo a todo lo que no sos vos. El miedo a lo otro como una gran amenaza. ¿Mm? Y acá traigo una cita de Martha Nussbaum que dice, en una monarquía absoluta, el miedo fortalece al monarca. ¿Sí o no? Lo hemos estudiado cuando leíamos la Edad Media, ¿no? El miedo fortalece al monarca, que encuentra múltiples formas de generarlo. Gente, estamos gobernados en muchos países desarrollados, travirgolete, como sería, ¿no? Por monarcas. No quiero hacer ninguna alusión, pero bueno. ¿No? Al monarca que encuentra múltiples formas de generarlo. Todos los discursos políticos que tienen que ver con la generación del miedo nos hacen pequeños a nosotros. Y cuando uno es pequeño en su sociedad, se cobija bajo el poderoso, que te promete mesiánicamente una solución mágica. En una democracia necesitamos mirarnos como iguales y trabajar juntos por objetivos comunes, ¿verdad? Esto exige confianza y apertura. Si vivo defendiéndome de ti, no confío en ti. El reflejo infantil de buscar refugio en una figura todopoderosa, su reverso, querer controlar a todos, es un peligro para la democracia. Cuando éramos chiquitos, si alguien en la plaza nos pegaba, ¿qué hacíamos? Íbamos corriendo a la falda de nuestra mamá, nuestro papá, pero eso es una época de la vida. Ahora no tenemos que ir corriendo en nuestras democracias a ese papá o ese mamá que va a hacer el trabajo por nosotros, porque no lo hace por nosotros, solamente nos sojuzga y nos hace cada vez más pequeños y más encerrados y más vulnerables. El miedo como fuerza política es uno de los 6 puntos que yo trabajé y quiero trabajar con ustedes. Luego, bueno, vinieron para quedarse, pero las ecocámaras que generan las burbujas de información. ¿Qué les voy a contar? ¿Mm? Nosotros creemos que elegimos lo que consumimos en nuestras redes sociales, pues no, pues no. ¿Mm? Ahora, más lees las noticias del horror, más horror vas a seguir leyendo. Más le das espacio en el algoritmo a que te planifique el odio, más odio vas a seguir leyendo y más odio van a seguir introyectándote.
ecocámaras que se retroalimentan. Existe, dice Lee Pariser, existen consecuencias severas de la personalización en línea y de su tendencia a crear cámaras de eco que limitan las perspectivas diversas. Gente, piensen en los consumos de nosotros cuando uno escrolea Instagram, ¿sí? ¿Cuánto diverso tenés en el Instagram? Si bien la personalización pretende mejorar la experiencia del usuario, entre paréntesis, y que compres todo lo que ellos quieren que compres, corre riesgo de confinar las cosmovisiones individuales y de socavar el discurso democrático. Los algoritmos que moldean nuestras interacciones en línea no solo adaptan nuestro contenido a las preferencias, sino que también, y esto es importante, restringen nuestra exposición a ideas alternativas. Los algoritmos y las ecocámaras nos secan la pluralidad de visión, de posibilidad, porque está siempre enfocado en lo mismo que tu primera búsqueda, tu segunda búsqueda y lo que después el algoritmo decide que consumas. Por eso mi sugerencia siempre a todos los jóvenes es allenar las redes de otros contenidos que alimenten el algoritmo para otro lado. Porque las noticias del terror y de la sangre y de los secuestros y de los robos ocupan mucho más espacio que las noticias de la fraternidad. ¿Sí o no? Porque los fraternos somos más tímidos que los violentos y los manipuladores. Y es hora de tener la valentía de la fraternidad y de la buena noticia y de la buena nueva. Porque hay ejércitos enteros al servicio de lo otro. ¿Por qué no armamos? No quiero decir ejército porque es violento, pero ¿por qué no armamos? ¿No? Brigadas, brigadas de buenas noticias. Ok. Un tercer elemento que me parece importante que revisemos, por eso digo, pero revisemos en nosotros, en nuestras historias como seres humanos, narrativas identitarias excluyentes. Revisemos en nuestras historias de cuando nos contaron quiénes éramos, de dónde venimos, a qué pertenecemos, si no siempre se puso algo en contraposición a otra cosa que no somos. Somos esto porque no somos lo otro. Somos esto porque vinimos a mejorar esto que no somos. Porque somos la versión superadora de esto que no somos. Los conflictos, dice John Paul Lederach, los conflictos se perpetúan porque las narrativas que nos contamos sobre nosotros y sobre los otros son rígidas. Los palestinos, los sionistas, chequemos qué es esa palabra que quiere decir, ¿no? Son rígidas, repetitivas y excluyentes. ¿Vieron cuando hay un robo? ¿Cuántas veces lo pasan en el noticiero? ¿Cuántas veces lo pasan en el noticiero? Es agotador. Tienen un video de 30 segundos y lo pasan y lo pasan y lo pasan y lo pasan. Son repetitivas, excluyentes y rígidas. Cambiar la historia es a veces más importante que cambiar las condiciones. Pensemos si nuestras narrativas identitarias no fueron excluyentes. Y lo digo, por ejemplo, en primera persona. Mi bisabuela, nacida en Damasco, en una familia judía perseguida, me decía que la historia de la resurrección de Jesús era mentira. Que a ella le dijeron la verdad, que era mentira eso. Y yo crecí pensando que había un otro que se llamaba católico, que estaba basada su fe en una mentira. Porque yo crecí en esa narrativa. Y la confieso. Después la revertí. Porque acompaño con el amor y la emoción a la creencia en el milagro de la resurrección. Independientemente de lo que yo crea. Pero no excluye mi narrativa a las otras narrativas. Ok, vamos a la próxima. ¿Están aburridos? Porque no estoy acostumbrada a hablar sola, discúlpenme. A oscuras aparte, se me duermen todos. No, no. Claro, un poquito porque se me durmieron. Gracias. ¿Viste cómo me entendiste? Muy bien, gracias. Pero también, junto con la narrativa identitaria excluyente, también, y Paul Ricoeur lo dice muy bien,
habla de una memoria manipulada. Necesito que revisemos eso. Una memoria manipulada, un dolor colectivo silenciado que se convierte en resentimiento. Memorias manipuladas. ¿Cuánto hemos chequeado las memorias de nuestros dolores colectivos recibidos por las generaciones anteriores? ¿No? Y acá entran las generalizaciones, acá entran las generalizaciones que tranquilizan, que uno fue la víctima y otro fue el perpetrador, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La memoria manipulada, y a veces no es con maldad, las memorias están manipuladas. Y dice Paul Ricoeur, la configuración narrativa es de importancia fundamental en este proceso de manipulación ideológica y en la creación de una historia oficial que puede enseñarse a todos los gobernantes y legitimar el poder gobernante, perdón, a todos los gobernados y legitimar el poder gobernante al moldear tanto la estructura de la acción como la identidad de los protagonistas. Esa historia puede contarse de otra manera, suprimiendo, desplazando momentos de énfasis, reinterpretando a los protagonistas de la acción y redefiniendo sus contornos. Tenemos una historia, hay una memoria, pero cuidado con manipularla. ¿Mm? Voy a decir algo bastante polémico, ¿puedo? ¿Un poquito? No son 30.000, ¿no? Digo, hay que pensar, eh, hay que pensar las operaciones del lenguaje respecto de las memorias de donde venimos, porque es carne fértil para gobiernos de manipulación y gobiernos de achicamiento de la conciencia de la gente, de empequeñecimiento del poder de la gente, de llevarlos a un polo. Si no son 30.000, entonces todos los que militan los derechos humanos son unos mentirosos. Entonces la dictadura cívico-militar en Argentina no existió. Entonces fue una guerra. Entonces los terroristas, entonces, ¿sí? ¿Me siguen a dónde voy? Ok. Y luego, los discursos de odio. Bueno, mañana con los chicos vamos a trabajar mucho eso, les aviso que vamos a profundizar sobre eso. Los discursos de odio, palabras que hieren y narrativas que destruyen. ¿Qué les voy a decir? El nazismo no empezó con la solución final. No es que Hitler un día se levantó y dijo, fenómeno, armamos campos de concentración y los matamos a todos en las cámaras de gas. ¿Con qué empezó? ¿Con qué empezó el nazismo? Con la palabra. Con la palabra. Con el discurso, con la palabra. Instalás un prejuicio, una idea totalitaria, entonces, total. Los judíos son los que nos hicieron perder la economía en Alemania, está como está, qué sé yo, ¿no? Una idea simple, convences, los discursos de odio. Hoy en día estamos rodeados de discursos de odio, pero ¿saben qué? No solamente el presidente de la nación el que derrama discursos de odio, también en los chicos en las escuelas, ¿m? También en los negocios, también un colectivero con un señor que sube y no tiene una sube, ¿no? Hay que ver dónde ponemos ese odio que necesariamente creemos que la palabra es vacía, es vacua, y sin embargo va horadando. Miren, hay un trabajo muy grande, una tesis doctoral que se llama El proceso de transferencia del discurso de odio a la demonización y la polarización social, ¿no? Todo empieza con discurso. Dice, la violencia verbal ha servido para deshumanizar la alteridad y eliminar o disminuir cualquier empatía que pueda existir hacia un grupo de forasteros, porque ¿a quién odiamos? Al otro, al distinto, a lo que es, a lo extraño, al extranjero, al forastero, ¿no? Es interesante, ¿quién es el distinto, monseñor? Somos todos un grupo de distintos, digamos. El que dice el otro es distinto finalmente es hegemónico. Uno se pone en el lugar de los iguales y el otro es el distinto. Es interesante. Uno se pone en el lugar del nativo y el otro es el forastero. Por ejemplo, en este país, qué divino, es un país de inmigrantes, pero algunos, los descendientes de españoles, son los nacionales, ¿no? Y el que viene de Turquía es un forastero. Y los dos vienen en el mismo barco. Es muy interesante. Es muy interesante cómo necesitamos poner en ese lugar del otro y, si es posible, tirarle toda la basura a ese otro. Y uno queda limpio, ¿no? Ese es el discurso de odio. Entonces dice, despojándolo simbólicamente de su humanidad
y derechos y creando un escenario de polarización forzada. Una narrativa, miren esto, de nosotros contra ellos, que históricamente incluso ha causado y justificado genocidios. En este proceso se produce implícitamente dos fenómenos. Primero, la demonización del otro se hace necesaria para comprenderlo como enemigo, generar odio hacia la alteridad y marginarlo de los intereses de la mayoría. Y el segundo fenómeno es la sacralización del nosotros. Hay un nosotros puro, impoluto, inmaculado. Y hay un otros que es totalmente el demonio, ¿no? Entonces, unificando y cohesionando al grupo heterogéneo contra el enemigo simbólico, otorgando un halo de heroísmo a la causa. Ningún genocidio, ninguna guerra sucede si no hay claramente determinado quién es ese otro al que hay que destruir. Ninguno. Y todos empiezan con la palabra. Porque si vos no convences a una sociedad de que eso otro es lo que te está generando todo el problema, todos los males de tu situación, y empieza con la palabra, no empieza con acciones. Ok, vamos. Y por último, y esto lo sabemos bien, los que nos dedicamos también a la prosocialidad, la desigualdad persistente, que es un caldo de cultivo. La desigualdad le conviene a los gobernantes de la polarización y los extremismos. Le conviene. Cuando las estructuras sociales impiden que las personas alcancen su potencial, no solo es pobreza, es violencia estructural. De esta violencia surgen formas más visibles de violencia directa. Por tanto, los gobiernos que se ocupan de seguir manteniendo a la gente en situaciones de pauperización total es una decisión política, porque tiene a quien echar la culpa. De la inseguridad, de los delitos. Ok, vamos. En síntesis, 6 factores claves de la polarización social que nos llevan a cada uno de nosotros a estar en un costadito de este polo, de esta línea. Sí. ¿Una más? ¿Qué pasó? Ahí está. Muy bien. Entonces, el miedo como motor político nos hace ubicarnos en un costadito, en un punto de esta línea. Las burbujas de información que crean cámaras de eco, las narrativas de identidad excluyentes, la memoria manipulada, el discurso de odio y la desigualdad persistente. ¿Está bien hasta acá? Bien. Entonces, ¿se imaginan? Dale, Lito, una más y una más. ¿Se imaginan que no nos vamos a quedar en la tristeza, en la desolación, porque no es mi estilo, ¿no? Entonces, cosas para pensar como antídotos, como alarmas, como salidas, como puertas. El miedo como herramienta política, gestos transformadores, abrir el círculo. Miren qué bello esto. Pasar de la autopreservación a la vulnerabilidad compartida. Miren qué lindo este concepto. En lugar de salvarte solo, si compartimos nuestras vulnerabilidades, juntos nos hacemos fuertes. Reemplazar la búsqueda de certeza absoluta por espacios de cuidado mutuo. Y nos hacemos gigantes con esto. Yo estoy hablando de la María Polidito, que ustedes saben más que yo. Pero bueno, vamos. De la exclusión naturalizada, porque lo que no se ve se normaliza, a hacer visible lo invisible. ¿Vieron que en nuestras sociedades, cuando hay barrios muy pobres, les ponen un muro para que no los vean los ricos? ¿No? Hacer visible lo invisible. No permitir que las personas se queden en las márgenes. Reescribir intencionalmente las narrativas para incluir estas voces silenciadas. Porque los silenciados y los marginados y los puestos a un costado de toda visibilidad no van a poder ser escuchados, porque no es el plan. Pero nosotros que sí todavía tenemos voz, bueno, es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde tenemos que trabajar, hacer visibles sus voces silenciadas. ¿Qué más? Este trauma histórico, injusticias no resueltas, ¿no? Estas memorias, ¿no? Resueltas, tejer la memoria compartida. ¿Saben qué? No hay grados de víctima. ¿Cuántos te mataron a vos? Me acuerdo cuando estuve en Rusia y le dije al guía en Moscú si conocía la historia de Ana Frank. Me dice, no. ¿Cómo no conoces? ¿Cómo?
¿Cómo no conocí la historia de Ana Frank? Una chica judía que estuvo escondida durante 25 meses porque era perseguida por los nazis. Ah, dice, los judíos solo mataron 6 millones, a nosotros nos mataron 25 millones, no nos preocupan los judíos. Y yo lo entiendo desde la perspectiva de él. 25 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial de rusos. ¿Qué le van a importar 6? Entonces la propuesta es tejer memoria compartida. Es más, Elie Wiesel, que fue Premio Nobel de la Paz y fue sobreviviente de Auschwitz, él dijo en su discurso, dice, haber sido víctima de una de las peores capítulos de la historia de la humanidad no me da ningún derecho, al revés, me pone una responsabilidad superior, que es hacerme uno con todas las víctimas de cualquier persecución, ¿no? Y de hecho la Biblia lo dice. ¿Cómo dice? No hagas sufrir al extranjero porque extranjero fuiste. O sea, el haber estado en el lugar del que sufrió no te da ningún derecho, al revés. Duplica tu responsabilidad de hacerte cargo del sufrimiento del otro. Porque si a vos te sacaron de Egipto, tenés que sacar de los otros Egiptos a los otros. ¿No? Y en ese sentido, tejer memoria compartida significa pasar del sufrimiento competitivo a la memoria entrelazada y honrar el dolor, amigos, sin jerarquía. El dolor no tiene jerarquía, mi dolor no es mayor que el tuyo. Si vos estás con dolor, yo abrazo tu dolor, no importa, aunque sea pequeño, ¿no? Bueno, en fin, seguimos con los otros tres. Los discursos de odio y deshumanización que vimos antes, lo que proponemos es recuperar el lenguaje como refugio. Darle una chance al lenguaje, no está perdido. Darle una chance, pero como refugio. Crear refugios lingüísticos compartidos donde se restaure la dignidad y se recupere el significado. Más allá de combatir el discurso de odio, se trata de consagrar el discurso. O sea, ocupémonos de nuestros discursos. No estemos aterrorizados por los discursos de odio del loquito que está en la tele. No, 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 no. Profundicemos nuestros discursos del amor, del compromiso, de la solidaridad, de la construcción, de la responsabilidad por el otro. En la tradición judía tiene algo que es muy lindo que dice que cada judío es garante del otro. No es que es garante. O sea, cuando el otro no pueda, yo salgo en garantía. Bueno, hagamos esto también con nuestros hermanos en cualquier lado. Consagremos los discursos, ocupémonos de los discursos, hablemos con los jóvenes de cómo construir nuevos discursos, ¿sí? No solamente que nos horroricen los discursos de odio. Dale. Ante la polarización algorítmica y las cámaras de eco digitales, lo que proponemos es interrumpir la transmisión, y esto se puede hacer. Es inundar, molestar al algoritmo con buenas noticias, con buenos gestos, con buenas imágenes, con la difusión de los buenos proyectos. ¿Por qué la María Poli no está acosándome en el Instagram? Con todo lo que hacen, ¿no? Elegir interrumpir intencionalmente su entorno digital con alteridad, curiosidad y la construcción de puentes. Recuperar la autonomía en la forma en que configuramos nuestra realidad virtual. Seguimos. Y además, entre paréntesis, y no consumir la basura, no consumirla, porque más la mirás, más te viene. Ok. Desigualdad persistente, caldo de cultivo para el radicalismo. Ante eso, ¿qué les voy a contar a ustedes? No se trata de caridad, sino de corresponsabilidad. Y me parece que hay un poquito más, Lito, ahí abajo. Sí. El cambio ocurre cuando quienes tienen privilegios ven la reparación como un proyecto común, no como una benevolencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A ver, un poquito más. Entonces, ante esto, yo les llevé a esta gente realidades positivas que sí existen. ¿Por qué no es teórico esto? Porque además en mi vida lo vivo, lo experimento, no solo yo, somos un montón. Entonces puse algunas realidades positivas a estos 6 ejes. Las narrativas de miedo y la amenaza a la seguridad colectiva a través de una confianza inclusiva, bueno, hay que, por ejemplo, hay una red que se llama Red de Ciudades Fuertes, una red global de ciudades, por ejemplo, Yakarta, Amán, Melbourne, que comparten estrategias locales para prevenir el extremismo mediante formación, participación juvenil y políticas inclusivas. Es interesante, ciudades enteras que se ocupan de compartir redes de formación de jóvenes sobre estos temas. Ahí puse, bueno, la Strong Cities Network, lo pueden buscar. Otra, ante la exclusión naturalizada, la visibilidad
y por una visibilidad, representación y cambio de narrativa, o sea, hacer visible lo invisible y reescribir intencionalmente narrativas para incluir voces silenciadas, puse, por ejemplo, algo que nosotros hacemos hace 10 años, que es lecturas compartidas, una vez por mes, judíos y cristianos, judíos, cristianos y musulmanes, estudiamos los textos sagrados juntos y visibilizamos ¿qué? Visibilizamos las cosas que nos contaron. Hoy una Jen me decía lo que le contó un sacerdote respecto del tema de la creación. Yo me quería morir, digamos, porque, no porque quiero hablar más de locura, pero a veces hay algunos sesgos que te dejan una idea y vos decís, cuando vos te pones a estudiar con el otro y a profundizarla, miro a Ceci porque Ceci es mi compañera de todo esto, ¿no? Y fíjate la foto que puse. ¿Qué foto puse, Lito? Y les conté a todos del Yabatón y de la Mariápolis y bueno, que se la banque, ¿no? Se la banque. Les conté todo. Pero esto existe. No es que es un... Y son personas comunes, no son todos líderes religiosos que están ahí en un escenario jugando que se respetan. Bueno, se respetan, pero no pasa nada más que eso, que la conferencia. Nosotros acá nos queremos, nos conocemos, nos seguimos, nos respetamos, nos emocionamos, rezamos los rezos de todos, estudiamos. Este es el número 10, ¿no? Hace 14 años, pero nos agarró la pandemia. Pero este es el número 10 este año. Dale, seguilito. Bueno, ahí les puse si querían ver. Dale. Están todas las fotos de Yabatón en esa página. Ante los traumas históricos y agravios no resueltos, proponemos plataformas de verdad y sanación. Y ahí traje cosas que no son, para mí son muy caras a mi corazón. Mujeres Activan por la Paz es un movimiento de mujeres israelíes y israelíes judías e israelíes árabes, cristianas y musulmanas, que son socias de las Mujeres del Sol, que es un movimiento de mujeres en Cisjordania. Y hay un pequeño grupo en Gaza también. Son todas mamás que decidieron que no importa la posición política donde está cada uno de sus lugares, no quieren que ningún hijo más muera. Y marchan. Y se la juegan. Y juegan las musulmanas sobre todo, juegan sus vínculos con sus maridos, reciben repudio. Y también están peleando por ese artículo de Naciones Unidas que dice que en todo proceso de paz tiene que haber una voz femenina. Y no lo está cumpliendo nadie. Nadie. Están peleando por eso. Pero también está MUCPAS, en Colombia, la red de mujeres que lideró la sanación entre grupos étnicos afectados por más de 50 años de conflicto armado. Y está el proyecto STAR, después de la guerra de Bosnia y Herzegovina, la reconstrucción del tejido social a través de proyectos como, digo, eso, ¿no? Ante los traumas históricos hay gente que se juega el pellejo y se junta con otros, porque si no nos juntamos, nunca se va a reponer ni reparar nada, ¿sí? Ok. Y cámaras de eco y algoritmos, lo que se propone es la empatía radical en narrativas digitales y traje algunos ejemplos muy pequeños, pero para mí son muy caros a mi corazón. Hay un podcast que se llama, pone un poquito más lito, hay un podcast que se llama En tus zapatos. Después del 7 de octubre del 23, una chica musulmana y una chica judía se pusieron a hacer un podcast casero para hablar de cómo ve cada una de ellas la guerra. Y créanme que no estaban de acuerdo en nada, ni era qué lindo son mi hermana, no. Se quieren mucho, pero se decían todo lo que se tenían que decir. Y hace 2 semanas le dieron el premio a la legislatura del podcast reconocido como podcast de interés en la legislatura porteña. De hecho, me llamaron a hablar a mí, imagínate. Nada, las pibas llenan el algoritmo de conversaciones saludables, diciéndose las verdades. Y la otra cosa que hay ahí es el Centro Ana Frank Argentina. Generó toda una serie, les propongo que lo miren porque es interesante, son videos, se hizo una especie de encuesta como a 280 personas de cuáles son las frases más difíciles que se dicen sobre los judíos y los musulmanes. Y entonces los discursos de odio islamófobos y antisemitas se trabajan con información. A los ataques en las redes sociales no se les contesta, a las provocaciones no se les contesta, se llena la red social con información. Entonces vos ahí tenés, después busquen desarmando discursos de odio y van a ver, qué sé yo, por ejemplo, el Islam somete a las mujeres porque, qué sé yo, o
todos los musulmanes son terroristas o todos los judíos son, bueno, ¿qué les voy a contar? Está lleno de eso de nosotros este tiempo. Es muy interesante porque es hecho por jóvenes, para jóvenes, y tiene miles y miles de visitas. Haters, un montón, pero miles y miles de personas que lo ven. ¿Sí? Y ahí implicás que el algoritmo empieza a torcerse. Dale, 5. Ante los discursos de odio y el lenguaje deshumanizante, la resistencia discursiva y la educación en contradiscurso. Dale. Y acá también se hizo un proyecto, hay una organización que se llama AIRA, International Remembrance Holocaust Alliance, que es una alianza internacional de la memoria del Holocausto, que se creó hace como 20 años a partir de que en Dinamarca a nadie más le importaba el Holocausto. Entonces el gobierno de Dinamarca decide hacer una alianza de países con sus ministros de Educación y de Derechos Humanos para reforzar la enseñanza del Holocausto como caso arquetípico de la deshumanización más brutal de la condición humana. ¿Mm? Todos los tipos que mataron gente a mansalva tenían sus perritos, le daban un beso a sus hijos cuando se levantaban, digo, ¿no? Las dos cosas. Entonces, se consiguió dinero para hacer un manual de recomendaciones para reducir el impacto de discursos de odio en las redes sociales. Y se capacitó un montón de periodistas en 4 zonas en Latinoamérica para tratar de no caer en la trampa del discurso de odio cuando están cubriendo una nota. Es como muy interesante. Sí. Y otra cosa, bueno, ahí tenés, pasa un poquito más. También hay, respecto de las poblaciones negras, Words Matter Toolkit, o sea, un recurso, ¿no?, de la coalición de la justicia nacional blanca para promover dignidad y bienestar en comunidades afrodescendientes. Ejemplos, ¿no? ¿Cómo se los llaman a los negros? ¿Cómo? En fin, ¿no? ¿Qué se dice de ellos? Vamos, 6. De la desigualdad persistente a espacios educativos como motores de cohesión. Yo solamente traje las comunidades de paz que tiene la comunidad de San Egidio en todo el mundo. Yo estuve presente en Italia, tienen una escuela para los migrantes que vienen en las barcas, ¿no? Los migrantes africanos, estuve con ellos, de hecho, les enseñan italiano, les enseñan a entender el dinero, les enseñan a comprar, les enseñan a comer como comen en Italia, ¿no? Y les van dando herramientas para que empiecen a independizarse y es como muy interesante. No es solamente recibirlos en la costa, es cómo los introducís. Bueno, eso, ¿no? La desigualdad de espacios educativos como motores de cohesión. Casi estamos terminando. ¿Ok? Unas frases de síntesis, dale, Lito, una. Cada muro que levantamos para protegernos se convierte en un muro que tendremos que derribar para volver a reconocernos. O sea, el muro lo vamos a tener que derribar nosotros, pero no sino para reconocernos a nosotros mismos. ¿Qué más? La polarización prospera en el silencio, la distancia y el miedo. Pero cada vez que elegimos quedarnos en la mesa, escuchar, hablar con humildad, compartir espacio con quien no entendemos, construimos otra arquitectura. Puentes que sostienen el peso de nuestra humanidad compartida. El trabajo de la cohesión le hace espacio a lo plural. Solo en ese espacio, lo bastante amplio para muchas historias y lo bastante sagrado para la dignidad mutua, la paz deja de ser un sueño y se convierte en una práctica. Hay que ser valiente para elegir la cohesión social, porque tenés que tener mucho espacio adentro, mucho espacio para todo lo que no sos vos. Muchas gracias. Estoy ahí. No, lo que les quiero contar es cómo siguió esto en Singapur, sobre todo, porque bueno, después vinieron 50 minutos de preguntas, fue muy interesante el final. Y entonces me preguntaban, qué sé yo estaba agotada y nerviosa porque, viste, que te pregunten libre. Y pasaron 2 cosas. El profesor Hardy, que fue muy así, muy serio, muy qué sé yo, contó una historia, me parece que se conmovió con mi ponencia, que es como más de historias, y contó una historia que él fue veedor en una de las costas de no sé qué país europeo, que venían las barcas y estaban
los grupos que ayudaban y estaban los grupos que estaban en contra de la migración, bueno, ilegal, como le llaman ellos, ¿no? Y dice que una mujer se cayó de un barco, de una de las barcas, y vio que dos personas, una de este grupo que se manifestaba y otra de este grupo, se metieron en el mar para salvarla. Y ahí dijo, ok, no todo está perdido. Mira qué linda historia, ¿no? Y yo en un momento le pedí al moderador, que era un canadiense, que no le saqué una... Miren que yo soy empática, ¿eh? No le saqué una sonrisa. No pude, pero ahora les voy a contar cómo siguió con el canadiense. No me miraba la cara el hombre, ¿puedes creer? Y yo no le entendía nada cuando hablaba. Por suerte las preguntas estaban en una pantalla grande. Le pedí el micrófono al canadiense y le dije, ¿puedo decir algo? Sí. Querido público, les agradezco mucho el respeto y la consideración, pero todos ustedes están acá y no me están haciendo la pregunta que me tienen que hacer. Nadie me preguntó por la guerra, por Israel, por Gaza. Nadie me pregunta cuál es mi posición. Nadie me pregunta cómo aplico todo lo que dije. Les dije eso, ¿no? Pero seguramente la narrativa que yo recibo no es la que ustedes reciben. O sea, seguramente ustedes tendrán una historia y yo tengo otra. Pero les quiero contar algo, que en el medio hay otras historias. Hay otros grupos de personas que están haciendo otras cosas, que sus algoritmos no se los muestran. Y hay otras humanidades que también son parte de la complejidad de este escenario. Y yo quiero que salgamos a buscar esas narrativas, porque tenemos que salir de acá a contar otra historia de las historias que nos cuentan. Y decir que todos estamos en la misma familia, queriendo la paz, buscando la fe para todos, y bueno, etc. Yo tenía unos chicos de la organización que me asistían, porque cuando vos te vas para allá, para ese lado de Asia, te ponen asistentes, es maravilloso. Maravilloso. Y me dicen, me contaron después, me dice, ¿te diste cuenta que la gente se puso a llorar? Como que hubiera liberado algo de... Y les conté la historia que les traje un video, un pequeño video para terminar. Y me llegaban tarjetas personales de gente de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, abrazos de personas de Japón. Necesitábamos escuchar esto, necesitamos escuchar otras historias, porque las narrativas del odio y de la polarización nos están secando la conciencia y nos están dejando casi con las manos atadas. Entonces me parece que tenemos que salir a buscar proactivamente eso que no nos llega, pero que sucede. Lito, ¿querés poner el video 4? Porque me parece importante, nosotros con mi marido, que es el director del Centro Ana Franca Argentina, trajimos hace unos meses con muchísimo esfuerzo. Espera un cachito que cuento algo y después lo pones. Con muchísimo esfuerzo nos empecinamos, el que conoce a Héctor sabe, se empecinó en que tenemos que hablar más de paz. La gente con esta guerra no habló de paz, ¿sí o no? No habló de paz. Nadie habló de paz. Y no podía ser que los medios no cubran experiencias de paz y qué sé yo. Y con mucho esfuerzo conseguimos traer a una mujer israelí judía del grupo... Para. Del grupo Mujeres por la Paz, pero también a su compañera cristiana, re amiga de las popas porque vive en Haifa. Imagínate cuando yo le dije lo de Margaret, es amiga de la hermana de Margaret, la que trajimos de allá. ¿Te das cuenta que todo en mi mundo termina con los focolares? Empieza y termina. Cristiana que lucha codo a codo con la israelí judía, porque ella es el puente, habla árabe y habla hebreo, y que consiguió el vínculo con Rim, que es la mujer palestina musulmana que está en Cisjordania, que hasta el 7 de octubre a veces con permiso podían cruzar, pero que bueno, después del 7 de octubre, y conseguimos que venga, conseguimos la visa, tuvimos que posponer el viaje 4 o 5 meses porque la República Argentina le dificultaba la visa, la hacía entrar a territorio israelí de Cisjordania, que no se puede, o sea, ¿entienden? Conseguimos apoyo de la Embajada de Bélgica, que la lleve en un coche oficial, nos metimos con la representación diplomática en Ramala, conseguimos que venga, y las trajimos a las 3 acá.
e inundamos los medios de comunicación, la honorable Cámara de Diputados, la legislatura, la todo. Al Macri, en la ciudad de Buenos Aires, el señor Macri, todo, las llevamos, las agotamos, las pobres tres quedaron matadas. Pero por un ratito, por una semana, en nuestra ciudad y en nuestro país se habló, y en Uruguay también. En Uruguay las recibió Orsi, el presidente. Acá le pedimos al secretario de Culto de la Nación, perdone, que la reciba, nos dijo que sí, después de que le dieron autorización, y cuando fueron las tres hasta pleno centro, no las recibió, no fue. Le puso un muchachito ahí. Bueno, políticas, ¿no? Las políticas, digo, pero también hay que tener cuidado con eso. Y estuvieron con nosotros. Y les quiero contar algo pequeño, chiquitito. Perdón, estoy hablando mucho. Es que me entusiasma, resulta que era viernes. Entonces, viernes es la cena de Shabbat, ¿no es cierto? Bueno, yo con la cara que tengo, se dan cuenta que yo vengo de Siria, entonces soy más culturalmente más parecida a la palestina que a la rusita israelí judía, ¿se entienden? Que venía de Austria la familia. O sea, culturalmente yo tengo mucho más que ver con el mundo árabe. Y yo cocino comida árabe y para Shabbat se come comida árabe. Y entonces vinieron a Shabbat a mi casa y yo le pedí permiso o que le pregunten si le parecía correcto que yo haga las bendiciones del Shabbat en mi casa. Imagínense, yo bendiciendo en hebreo en mi casa con la copa de vino, el pan trenzado, si no era violento para la señora palestina. Y dijo que no, para nada, nunca había estado en una cena de Shabbat. Me agarraba la mano y en árabe me decía, querida mía, tu casa está llena de flores, me decía en árabe. Y me besaba la mano. Y me decía, yo quiero que vos vengas, porque yo cuando vaya la próxima vez voy a conseguir permiso para cruzar a Cisjordania y voy a ir al campamento refugiado con ella. Y me decía, yo te voy a cocinar. Ella vive en un campamento refugiado, 16.000 tipos viven en cuántos kilómetros, a la redonda nada. Dice, te voy a cocinar y te voy a cocinar esto. Y le cociné mi comida, que a ella le resultaba tan familiar, ¿no? Vieron, hay otras narrativas, hay otras historias. Y esta mujer vino con una tarjeta Visa de Palestina, que en nuestro bendito país no se la tomó ningún postnet. Y me dijo, yo le prometí a mi hijo una camiseta de Messi. Y yo el otro día me iba a Temuco, ahí al Chile a hablar. La llamé a una amiga y le dije, tenemos una misión sagrada. Tres hijos tenía, una hija y 2 hijos. Te conseguí 3 camisetas de Messi. Mercado Libre, pagás lo que sea. Bueno, fue un chino porque aparte no había nadie en mi casa, llegó el de Mercado Libre, mi amiga diciéndole que tire por la reja las camisetas. Pero créeme que las camisetas llegaron a Palestina. Y me manda un mensaje ella con el traductor, solo habla árabe, y me dice, gracias por querer tanto a mis hijos. ¿Cuánto vale esa frase? Ahora es una mujer que tiene 3 hijos. Esos 3 hijos saben que esta mujer judía en Argentina le compró las camisetas. Y ahí se va tejiendo otra historia, otra trama, pero tenemos que ser como activos con eso, ¿no? Bueno, les voy a mostrar el videíto que hicieron estas mujeres para presentar su trabajo en Argentina. Ahora sí, Lito, perdón, no te grito más. احنا مش عمالنا منطالب في حروب، احنا بالعكس منطالب في امن، مش عمالنا منطالب في انه انا كأم ايش مطلوب مني؟ مطلوب مني اني احمي ابني. We are all mothers. We care for our children and احنا مش عمالنا منطالب في حروب، احنا بالعكس منطالب في امن، مش عمالنا منطالب في انه انا كأم ايش مطلوب مني؟ مطلوب مني اني احمي ابني. we are all mothers. We care for our children and the children of our people and also for the children of the region. They deserve to live and they deserve to live in safety and security.
ليه ما عندناش إحنا كنساء منصة خاصة فينا؟ فكرت إني أعمل نساء الشمس. تقريبا كان نساء الشمس اليوم تجاوزوا 3000 امرأة فلسطينية، وهي عبارة عن منظمة من الشارع الفلسطيني، من عامة الشعب الفلسطيني. نساء الشمس بتعطي الفرص لجميع النساء بغض النظر عن فئات المجتمع، فئات النساء على المستوى التعليمي والثقافي، بتعطي الفرص للجميع وبتدعم بكل ما تستطيع من قوة يعني. Women Wage Peace was established 10 years ago. A group of women, Israeli women from all walks of life, Jewish and Arab, Muslims, Christians, everyone joined together. We said that we cannot go on managing this conflict and we need to make a change. We work every day to elevate the popular support for peace in Israel. Our partnership with Women of the Sun is probably one of the most significant accomplishments of Women Wage Peace. وجدنا مؤسسة تشبهنا، برضو حراك نسوي، كمان عندهم تقريبا نفس الأهداف. ففكرنا إنه ليه ما نعملش خط تواصل بيننا وبينهم ونشوف الجانب الآخر اللي إحنا وياه عايشين على نفس الأرض. Our partnership, first and foremost, shows that there are people on the other side who want peace, who work for peace daily. الصبر كان كتير بالنسبة لي مهم، إنه كيف بدي أتعلم. تعلمنا من خلالها إنه نسمع بعض كتير منيح. We decided we had many events and workshops, but we wanted to do something very public, very powerful, showing leaders on both sides that thousands of women want peace. So we planned to march together. We organized a rally. هلا احنا لما موقفنا في مسيرة 14 حاولنا نلفت انتباه العالم لانه حكينا لهم اوقفوا دائرة الدم، بدنا اولادنا يعيشوا بامان. مشينا الاف من النساء الفلسطينيات والاسرائيليات، وحتى انضم لنا نساء من حول العالم. We said goodbye on the 4th of October in the evening, very optimistic, and just then 3 days after, hell broke loose. More than 700 Israelis are now feared dead after unprecedented attacks by Hamas militants. Israel's response has been swift and harsh. بالنسبة لنا 7 أكتوبر كان فاجعة، كان هو الكابوس اللي احنا صحينا عليه. بعد 7 أكتوبر إنه ما نكملش مع بعض كتير خفت، خاصة بعد ما انقتلت فيفيان، وبعد ما بكل ألم فيفيان كانت من اللي أسسوا الحركة، انقتلت في أول يوم. Many people asked me, say, are you continuing to work with Women of the Sun? Our answer was, of course, if not now, when? This is the time that we're most needed. إحنا مع نساء يصنعن السلام عمالنا بنعمل نموذج جديد، يا ريت كل العالم ينظر له منظور كثير مهم. خذوه بعين الاعتبار، شوفوا إحنا لوين واصلين من مراحل متقدمة من التفاهم، طبخوه. قياداتنا إحنا المطلوب منهم فقط إنه يقعدوا على طاولة. When we began working together, we never dreamt that there will be a movement, a sister movement, and it happened. اللي الناس بتدعي بتحكي لنا إنه عملية السلام هي عملية مستحيل إنها تكون بين الفلسطيني والإسرائيلي. أنا بحكي إنه فيش إشي مستحيل مع الحياة. Y una cosa que hicimos, ustedes vieron que hay como una tergiversación de lo que es la izquierda y el antijudaísmo, qué sé yo, como una cosa, y las posiciones tan polarizadas. Y entonces se nos ocurrió con mi marido hacer un evento sin prensa, invitar a todos los organismos de derechos humanos y a todos los partidos políticos de izquierda con visiones muy radicalizadas a nuestra casa, a una merienda, sin prensa, sin anuncio. Amnesty, CELS, APDH, o sea, todos, abuelas, madres, todo. Y a que las escuchen, que ellas están en el medio del conflicto, tienen el coraje de tener una versión
más compleja de la realidad. Y no esta necesidad de andar tironeando de un extremo para que el otro no sea odiado. No saben católicamente sería la conversión de esta gente, lo que les pasó en mi casa. O sea, ese momento fue como, bueno, vos estuviste, justo, ella vino. Nada, quiero decir que hay esperanzas, solo hay que mover un poco más la rueda, ¿no? Me parece eso. Bueno, ya está, terminé. Yo no tengo más nada para decir. Bueno, muchas gracias, Silvina, ¿no? El aplauso creo que dice todo. Pero bueno, Silvina dice que está disponible también si alguien quiere preguntar o decir algo. Bueno, está acá a aprovechar. Incluso, impresión, dice, incluso de los que por ahí están, pueden escribir quizás en el chat o los que están en el Zoom para darles participación. Te pedimos de hablar para que los que siguen. No, muy interesante, la verdad que muy profundo. Yo, dos cositas que me gustaría a modo de comentario y preguntar, ¿no? Porque cuando hizo comentario al nacionalsocialismo, ellos lograron canalizar broncas, odio, decepción en de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Toda esta dificultad. Bueno, ¿cómo lograr revertir eso, ¿no? Que los que canalicen sean otros, por decir una manera, ¿no? Es una cosa que preguntaba. Y después, que si bien es verdad de que hay todo un discurso armado, un discurso político, pero es real también que hay posiciones políticas y actitudes políticas. Hoy muchos hablan hasta incluso de cierta colonización, se está volviendo a esquemas políticos del siglo XV, XVI, ¿no? Y que se habla de la multipolaridad de poderes también, no solamente Estados Unidos, en fin, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? También, como no ignorar ese contexto, ¿no? Y en medio de eso, bueno, es verdad que usted aquí puso varios ejemplos de cómo se está llevando a cabo. Yo sinceramente esto último de ese diálogo, ¿no? Más allá de lo de la orquesta de Barenboim y ¿no? de la Divan Orquesta, ¿no? Pero que se junten, que hagan manifestación ahí, la verdad que eso es nuevo, ¿no? Pero bueno, cómo también proponer algo distinto frente a un escenario político que también que es hostil, ¿no? No, yo no soy experta, pero lo que sí se me ocurre es que lo que quiero decir es que es tiempo de que los buenos dejemos de ser tímidos. Esta es la sensación que tengo. Porque te digo que hay como una reacción casi natural. Te soy sincera, el florecimiento del antisemitismo y el odio hacia los judíos, que no te estoy diciendo que lo que está haciendo Israel y Benjamín Netanyahu esté bien para nada en absoluto, está bien, pero de Netanyahu a que me odien a mí de una manera, ¿entendés lo que digo? Entonces, y yo la primera intuición que tuve fue, y hay que volver a estar chiquitito adentro, pero porque es natural la autopreservación. Pero después digo, y quizás como modo de resistencia, salir a buscar a todos los otros que como yo quieren paz, aunque no sean las víctimas del odio que hoy está de moda. Y vos sabés la sorpresa de cuánta gente hay que camina conmigo, con nosotros, que caminamos juntos, ¿no? Me parece que es por ahí. Y respecto de los gobiernos totalitarios, me parece que tenemos que hacer mucha más incidencia en la educación, darle a los jóvenes toda la fortaleza para que puedan elegir por sí mismos. Porque esta cosa de la masa que busca el mesianismo facilitado de un monarca que te va a solucionar los problemas con una motosierra, ¿está bien? No te quiero hablar de este señor, pero digo, es un claro ejemplo de lo que nos está pasando hoy, la desilusión entre la promesa y lo que estamos viviendo. Entonces yo digo,
cómo la gente dejó de estar empoderada para decir que con su voto y su actividad cívica concreta resiste a eso. Dejamos de resistir, los buenos dejamos de resistir, ¿no? Porque la maldad es tan brutal, me parece que es por ahí, me parece. No, digo que la resistencia, me parece que es tan importante. La resistencia significa la opción decidida por generar alternativas. En el movimiento tenemos escuelas donde mitad de los chicos son palestinos y mitad de los chicos son judíos. Nosotros trabajamos no solo la interconfesionalidad, sino la diversidad en política. Y me parece que este acto de resistencia es un acto de valentía, también de estar al lado de la persona vulnerada en sus derechos, no para consolarla, sino para despertarnos. Papá León lo dice en su exhortación, es para... me carga porque yo le incito con el latín. El coraje de amar a la persona sin negar su vulneración ni nuestra vulnerabilidad. Estar, lo que Jesús nos enseña en la cruz, estar en la llaga, convivir con la llaga y por lo tanto amar estos espacios en los cuales tenemos una posibilidad. Yo tengo que decir, porque tuve la posibilidad de estar con estas mujeres, lo que ellas transmitían era un amor inmenso, un amor que significaba que una contara: mi hijo salió a la calle sin ningún acto delictivo, le destruyeron el auto, lo lastimaron y lo dejaron tirado. Y lo decía, o sea, esta crueldad no queremos ocultarla, queremos decir, convivimos con esa, no la podemos evitar, pero sí podemos hacer algo que impida que esto se reproduzca. Y el odio la reproduce y la venganza la reproduce. Entonces, no shame, no abusar y no avergonzar. Y ese es el cuidado del mismo. Ay, Perdón, disculpen. No blaming, no shaming. Esa es la regla de cuando hablan. No acusar y no avergonzar. Y pueden decir las verdades más dolorosas, pero no blaming y no shaming, ¿no? Hay que cuidar de eso, me parece genial. Inclusive decían, todos decían, bueno, 2 estados, y ellas decían, el acuerdo que sea. Nosotras apoyamos el acuerdo que sea. Porque necesitamos solo que haya acuerdo. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo antes de...? Sí, venga. Sí, por favor, no, señor. No, sumo 2 cositas. Una, este filósofo coreano que está en Alemania, Byung-Chul Han, me llamó la atención porque en el espíritu de la esperanza dice que lo que está matando la esperanza es el miedo. Y describe todo lo que vos dijiste, que eso es lo que nos mata la esperanza, ¿no? La sociedad del miedo que se está creando por estos grupos. Y después hay un texto olvidado, sobre todo yo lo pienso para Argentina, del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, porque él ahí presenta un camino para hacer un proceso de paz, cómo se forma una sociedad, cuando pone los 4 principios. Claro, pero pasa que no nos enseñaron a pensar con bipolaridad, en el sentido no psicológico, porque él dice, la unidad es superar el conflicto, pero tenemos que soportar el conflicto para llegar a la unidad, el tiempo y el espacio. O sea, él va jugando, que está sacado de una carta de Rosas cuando mandó uno a lograr la paz en las provincias del norte. Ese es el origen de esas 4 cosas que después las tomó Bergoglio para un congreso de la provincia jesuítica, ¿no? Y ahí lo pone, y yo creo que ahí me parece que hay un camino. Yo lo pienso mucho para Argentina, ¿no? Porque tenemos miedo a la bipolaridad y hay que estar un poco como estas mujeres, como decís vos, cada una tiraba, pero a pesar de eso la unidad supera el conflicto.
eso me pasó un claro ejemplo, que el conflicto es real, no había llegar a la paz negándolo, sino aceptando el conflicto, pero con la creencia, la convicción de que la paz o la unidad está por encima. Quiero decir algo, y ahora venís vos, pero quiero decir, y también es tiempo de que las personas de fe salgamos a construir la sociedad fuera de los muros de los santuarios. Perdonen. Pero hay que, el Evangelio, la Torá, lo que quieran, hay que construirla afuera. O sea, para mí, yo hace años que vengo diciendo, mi santuario es la calle, es la sociedad, no los que están adentro del templo, porque me parece que nuestros valores religiosos tienen tanto para sanar esta locura, tanto, y somos tan cautos porque el progreso nos puso como las versiones más primitivas de la condición humana para unos pocos locos que siguen creyendo, ¿no? Que me parece que tenemos que salir a la calle, porque a veces un pequeño gesto afuera de lo que nuestra tradición nos pide arrastra un montón de gente a la esperanza de vuelta y a la construcción. Eso también me quiero decir. Vení. Estás diciendo en otras palabras, hagan lío. Lo dijo San Francisco, sí. Gracias, Silvina, por la presentación muy interesante. Pero, escuchándote me vinieron muchas cosas en la mente porque yo soy uno... Ahí. Sí. Claro, sí. Entonces yo estoy bastante en YouTube y veo muchas cosas y tienes razón, ¿no? Que cosas buenas siguen cosas buenas, ¿no? Y yo lo que siempre pensaba, ¿no? Y ahora mucho más que es verdad, somos pocos que hacemos lío, ¿no? Pero yo creo que también son relativamente pocos los que hacen lío del otro lado, que son nuestros enemigos, los radicales, ¿no? Que prácticamente fomentan el odio. Lo que yo, ahí después no temo, pero no sé qué hacer con la enorme masa. Sí, yo, de lo que ya están cerrados, dos ejemplos. Porque yo estuve hablando con mi hermana y mi hermana bastante abierto, pero le dije 2, 3 cosas y ella ya se cerró, no me odia, ¿no? Pero cerrado, no se puede más hablar, ¿no? Porque que prácticamente nos cierran, también nos hacen un muro que insuperable. Y 2 cosas. Que veramente estoy choqueado. En Alemania el Rheinmetall es la industria más grande de las armas al mundo, creo, en este momento. Uno de los, el director mismo, ¿no? Dice públicamente, tranquilamente, menos mal, lo dijo, ahora lo digo así, ¿no? Pero dijo que la guerra, menos mal que está, que tenemos todo trabajo, nos da todo trabajo. Y en YouTube, quizás era uno de los pocos, ¿no? Que digo, no, parece que lo aceptamos, ¿no? Se naturaliza, ¿no? Y esto es millones de personas. Esto, el director de Rheinmetall es un personaje, ¿no? Y todos de acuerdo. 70 millones de alemanes o personas que viven en Alemania están de acuerdo, ¿no? Por eso es la gran mayoría, ¿no? Y nadie grita. Gritan contra el otro, contra el millón de radicales de un lado y del otro, pero esto va bien, ¿no? Otro ejemplo muy concreto de nosotros, ¿no? Dijimos, mira, nosotros cultivamos nuestro trigo biológico, ¿no? Entonces no le interesa nada de comer, pierden, ¿no? No ganan nada, ¿no? Y dice, pero nosotros vivimos. Silencio. El desinterés no se crea enseguida es esta pared enorme, ¿no? Y sobre todo, yo creo que con los radicales es más fácil, ¿no? Encontrar ¿no? Porque es una reacción, pero con esta enorme masa de que están en su burbuja, ¿no? Son producto del desencanto.
son producto del desencanto y la sin salida, entonces quedan ahí como boyando en un éter. Los dos verbos que nombraste, no acusar y no avergonzar. Quizás sea un toque que habrá que tener presente cuando se interviene, cuando se participa, cuando se dice... Quizá la tarea es saber cómo entrarle a esa muralla, que seguramente, por eso digo, la experiencia de los que han naturalizado esta locura, cuando vos les das un hilo de agarrarse, lo toman. Andamos necesitando experiencias que dignifiquen nuevamente nuestra condición humana. Estamos desesperados por tener experiencias así. Y bueno, qué sé yo, habrá que insistir, ¿no? Y bueno, eso. Sí, sí, vení, espera, que él lo conocí en Roma, vení. Se dan cuenta, es internacional la chica, ¿no? Pa, pa. Hablaste de la palabra, digamos, que comienza a generar la violencia, aquellos que se los desnaturaliza porque se les quita la palabra, que es lo propiamente humano, y la necesidad y una narrativa para el encuentro, y tu título era Con la humanidad común, ¿no? ¿Te pasó de alguna experiencia donde, porque también es como que hay un agote de narrativas, ¿no? Una experiencia donde la palabra y la ideología no se encuentran, pero las personas, aunque no encuentran una narrativa común o en otro nivel de narrativa, se encuentran y permanecen? Como hay un lugar para el silencio donde todavía no se comprende o no se acuerda y sin embargo se permanece en la comunión. Re buena tu pregunta. No es necesaria la narrativa compartida, porque de hecho, como cada uno está constituido desde otro punto, no, es que quizás no es necesaria, mira lo que te digo, pero sí que se legitime tu punto de vista y vos legitimes mi punto de vista cuando los dos tamizamos nuestro punto de vista para que el otro no sea la víctima, no sea el blanco de nuestro ataque. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Exactamente. Y te lo digo, y hoy en día, digamos, de hecho en Roma tuve un problemón ahí en el último que fuimos. No puedo decir quién porque lo van a ir a googlear, pero con uno que entró a tirar, viste, pa. Y yo le contesté porque corresponde que conteste, porque cuando hay cosas que no están bien dichas o llevan a la audiencia a un lugar a donde no fuimos todos juntos ahí para que me lo lleves hasta allá, ¿entendés? Y fue muy interesante porque vino después y me dijo, ¿estás enojada conmigo? Le dije, lo que me puso mal es que no aprovechemos nuestras presencias diferenciadas para mostrarle a los demás que cada uno en su lugar puede construir con el otro algo interesante. En lugar de poner tu posición, elegiste ponerte en contra de la mía. Y eso es lo que hace daño, pero fue muy interesante. Pero créeme que no lo hizo con mala intención, es un tipo del diálogo, qué sé yo. Pero venía ahí, ¿viste? Pa. Fue muy interesante, pero sí, no sé si es el silencio. Yo creo que es más el reconocimiento de que lo mío no es la totalidad y lo tuyo tampoco. Me parece que eso es muy importante, porque estamos acostumbrados a las frases totales ahora, ¿viste? Y me parece que hay mucho gris, hay mucho, y estamos hablando de sufrimiento humano, ¿no? Y eso, no, eso. No, yo no podría, de verdad, pensar. Para que ustedes entiendan, yo tengo a mi sobrino en el frente ahora en Israel. ¿Está bien? Para que ustedes entiendan. Mi hermana y yo nos dormimos con un mensaje de su, qué sé yo, su coronel, no sé qué es, que dice estamos bien. Eso es todo lo que sabemos del chico, porque es un reservista. O sea, pero yo no puedo llorar solamente los muertos de este lado. Ahora, el otro va a hacer hincapié más en los otros muertos, en los otros sobrinos. Pero no puedo desoír ese llanto. Esto es lo que a mí me pasa. Sí, porque yo vi en el gesto que se encontraban las madres, como el lenguaje, que hay una narrativa que es como la de las lágrimas, que es mucho más fuerte, o la del dolor, que
la de los discursos que se encuentran por la lógica, ¿no? Esto no quiere decir que la mujer palestina nos contó las barbaridades que le hizo el ejército israelí que yo, o lo que contaron las israelíes que hicieron cuando entraron el 7 de octubre, o los misiles, o qué sé yo. Está bien, pero en algún punto es interesante. Ambas pueden seguir contando sus historias porque tienen un objetivo que es superador, que es que ningún hijo más muera. Entonces, si vos encontrás objetivos superadores, todo puede ser narrado porque estamos para contar esto, porque vamos hacia otro lado. Ahora sí, mi narrativa es solamente para anular la tuya, para matarte a vos, se perdió todo. Déjame que cuente una anécdota que acá hace años atrás estuvo un sacerdote italiano que trabajaba en el campo con el tractor, se llamaba Giulio Liberani. Era de Romagna y era hijo único. Los papás eran muy calentones, ¿no? Entonces discutían, a veces se trenzaban. Pero el viejo tenía la sabiduría que a un cierto punto miraba el reloj y le decía, vieja, dentro de 5 minutos tenemos que darnos un beso. Y con eso... ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? Es así. Bueno, ¿estamos? ¿Nos vamos a comer? Gracias. Gracias a todos por los que están en el Zoom.